una vez por año. Y dice la palabra de Dios que no entraba sin sacrificio. Tenía que llevar un sacrificio por los pecados del pueblo y por el pecado de él mismo. Ahora quiero hacerles notar algo. La palabra de Dios habla de sacerdotes y habla de un sumo sacerdote. A lo mejor ustedes en el catolicismo lo pueden familiarizar con los sacerdotes de las diferentes parroquias católicas que se encuentran ahí, y ahí tienen un papa, ¿no? El máximo pontífice, ¿sí? Por ahí más o menos el catolicismo ha sacado esto, pero es algo completamente diferente. Lo que quiero señalarles a ustedes es que el verso 21 comienza hablando acerca de los sacerdotes, y dice que los sacerdotes, cuando debían entrar al antro interior, dice que no deberían de beber vino. Dice que ni viuda ni repudiada podían tomar por mujer, sino que tenían que tomar vírgenes del linaje de la casa de Israel, o viuda que fuera viuda de algún sacerdote. Pero una de las labores, uno de los trabajos que el sacerdote desempeñaba, y el que yo considero que es de mayor importancia, porque los sacerdotes habían sido constituidos para presentar ofrendas delante del Señor, ¿sí? Pero una de las cosas que yo considero más importantes era que tenían que enseñar a su pueblo, ¿sí? Algo de lo más importante que considero yo es que dice que el trabajo del sacerdote, dice el verso 23, enseñarán a mi pueblo a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. Y les enseñarán a discernir entre lo limpio, lo que es limpio, y lo que no es limpio. Sí, y lo que no es limpio. Seguramente cada uno de nosotros tenemos alguna experiencia o tenemos algún testimonio en nuestra vida pasada. Yo conocí del Evangelio aproximadamente hasta la edad de 33 años. 33 años, que hace cerca de 20 años, como bien explicaba mi hermana, cuando mi mamá enferma de un cáncer en el cerebro y los doctores la desahuciaron. Sí, el Señor Dios hizo un milagro en mi mamá y desde entonces estoy acá. Pero lo importante es esto que quiero comunicarles. Viví durante 33 años teniendo una religión, teniendo una creencia, diciendo que creía en Dios y yendo a congregarme a la iglesia católica casi todos los domingos, sí, todos los domingos. Pero mi vida no había cambiado. Yo era un borracho, un drogadicto, un mujeriego, y hacía tantas otras cosas que ustedes ya se imaginarán. Cuando vengo a los pies del Señor Jesús, comienzo a leer la palabra de Dios, y entonces el Señor Dios me comienza a abrir el entendimiento. Entonces yo me preguntaba, cuando comienzo a leer, hay porciones en la Escritura que cuando usted, si no está familiarizado con ella, cuando usted la lee, se le abren los ojos. Una de las cosas que a mí me llama mucho la atención es esta, que dice la palabra de Dios que ningún borracho puede heredar el reino de los cielos. No hay borracho que pueda entrar al reino de los cielos. La palabra de Dios lo dice. Cuando comienzo a leerla, se me abren los ojos y me pregunto, ¿por qué el sacerdote católico no me ha enseñado a mí esto? ¿Por qué es que no me ha enseñado esto? Dice la Escritura que el sacerdote tenía un trabajo, y el trabajo que yo considero que era más importante era de enseñarle a su pueblo qué es lo que su pueblo podía hacer, qué es lo que su pueblo debía de hacer que le agradara a Dios, y qué es lo que el pueblo de Dios no debía de hacer. ¿Sí? Ese era el trabajo del sacerdote del antiguo pacto, del Antiguo Testamento. Viene el tiempo de la gracia, viene nuestro Señor Jesús, y el Señor Jesús trae una enseñanza, una doctrina diferente a la que se manejaba en aquel entonces. Pero hay algo que quiero que vayamos viendo paso a paso. Viene nuestro Señor Jesús, llama a sus discípulos, los constituyen apóstoles. El Señor Jesús es crucificado, lo sepultan, resucita, y los apóstoles comienzan a predicar el Evangelio. Lo que hoy conocemos nosotros como el Evangelio. Comienzan a predicar el Evangelio. Pero entonces hay una regla que el Señor Dios establece, ¿sí? ¿Quién de la venida del Señor Jesús para acá,
¿quién es el que debería de enseñar al pueblo de Dios? Primera de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 3. Amén. Amén. Verso 1 en adelante. Dice así: palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra de ser. A lo mejor esta palabra obispado le suene un poco conocida, ¿sí? Se maneja mucho en el catolicismo. Unos son sacerdotes, otros son obispos, y hay diferentes rangos. Aún en el cristianismo también se maneja algo similar. Pero no, en los tiempos bíblicos de nuestro Señor Jesús, esta palabra era aplicada a cualquier pastor, cualquier enseñador de la palabra de Dios. Entonces dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible. ¿Sí? Lo que la persona que quería ser un obispo, un pastor, un ministro de la palabra de Dios, el primer requisito es que tenía que ser irreprensible. Y luego el segundo, tenía que ser marido de una sola mujer. Tenía que ser sobrio, tenía que ser prudente, tenía que ser decoroso, tenía que ser hospedador. Y una de las cosas que continúa dice, tenía que ser apto para enseñar. Tenía que ser apto para enseñar. Interesante, ¿no? En el Antiguo Testamento, el sacerdocio, uno de los trabajos principales era enseñar a su pueblo. En el tiempo de la gracia, cuando viene nuestro Señor Jesús, Él establece una norma, una regla, que el pastor, el ministro de la palabra de Dios, tenía que seguir. Y dice que tenía que ser apto para enseñar. Interesante, ¿no? Para enseñar. No para estimular las emociones del pueblo. No, tenía que enseñar. Hay una enseñanza. ¿Y saben ustedes por qué la humanidad está como está? Porque ha habido falta de enseñanza. Los padres no han enseñado a los hijos. Sí, los padres no han enseñado a los hijos. Los lugares donde se congrega la gente no están enseñando a los padres, están contrarios. Algunos de ellos se ocupan en enseñar a los hijos. Ahora vamos a ir entrando un poco en el tema. Efesios capítulo 4. Efesios capítulo 4. Verso 11 en adelante. Amén. Efesios capítulo 4, verso 11 en adelante. Verso 11, hablando del Señor Jesús, dice así: y Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, con el propósito de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahora quiero que usted note algo. Quiero que usted note algo. Dice el verso 2, el verso 12. El verso 11 dice que Él mismo constituyó, puso, estableció, como usted quiera llamarle, a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Cuál era el propósito? 5 ministerios. ¿Sí? 5 ministerios en la iglesia del Señor Jesús. 5 ministerios que el uno no podía hacer el trabajo del otro. El pastor
El pastor tiene su trabajo, el maestro tiene su trabajo, el evangelista tiene su trabajo, el profeta tiene el suyo, y cada uno de ellos desempeña el de él. ¿Sí? Pero hay un propósito. El verso 12 dice: con el propósito. Estos 5 ministerios Dios los establece en la iglesia cristiana con un propósito. ¿Cuál es el propósito? Dice perfeccionar a los santos. ¿Qué es perfeccionar a los santos? ¿Sí? ¿Qué es perfeccionar a los santos? Siempre esto se ha manejado de esta manera. ¿Sí? Está el enseñador en las escuelas, ¿lo ven ustedes? Está el maestro enfrente. Los alumnos están enfrente del maestro. En las congregaciones, en las iglesias, está el predicador enfrente, ¿sí? Y las personas que están oyendo la palabra de Dios están enfrente del predicador. Bien, dice el Señor que el Señor Dios estableció a estos 5 ministerios para que estos 5 ministerios, ¿sí? Estos 5 perfeccionan a los que están allá. Dice, para perfeccionar a los santos para la obra de la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Para qué? Para la obra. Ahora, quiero detallarle estas palabras, pero de una manera diferente. Enseñando a enseñar. El predicador, el enseñador tiene que enseñar a enseñar. Ustedes, amados hermanos, vienen aquí, aprenden. ¿Qué es lo que aprenden? Aprenden la palabra de Dios para que ustedes puedan ser maestros, puedan ser enseñadores. ¿Sí? Puedan ser enseñadores. ¿Qué falta hace en los lugares donde se predica la palabra? Personas que enseñen. ¿Sí? Personas que enseñen. ¿Sabe usted? La escritura es bien clara. Por ejemplo, el escritor a los Hebreos en el capítulo 5, mira, acompáñeme, capítulo 5, verso 11. Hebreos capítulo 5, verso 11, vea usted. Hebreos 5, 11. Ya lo tiene. Dice así: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tienen necesidad de que se les vuelva a enseñar. Vuelvo a leer. A enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Ahora note usted bien. Comienza diciendo: acerca de esto tenemos mucho que decir, pero nos resulta difícil explicarlo. Y dice que la razón por la cual le resultaba difícil explicarlo era porque se habían hecho tardos para oír. ¿Sabe usted qué significa esa expresión tardos? Tardos para entender. No entendían. Sí. Se les predicaba la palabra de Dios y ellos simplemente se iban igual, sin entendimiento, no entendían. Pero dice, debiendo de ser ya maestros después de ¿qué? Tanto tiempo. Tanto tiempo. Ahora bien, el Señor Dios capacita a los hombres para que los hombres enseñen la palabra de Dios, para que los hombres enseñen a otros hombres la palabra de Dios, y para que los otros hombres enseñen la palabra de Dios. ¿Saben ustedes por qué es que tenemos la palabra de Dios el día de hoy acá en estos lugares? Porque el Señor Dios un día levantó a 12 apóstoles. Y esos 12 apóstoles enseñaron a otros. Los apóstoles partieron con el Señor y los otros se encargaron de propagar la palabra de Dios. Ahora, interesante, enseñando a enseñar. El propósito del predicador, el propósito del evangelista es precisamente el de enseñar la palabra de Dios. Enseñar la palabra de Dios. Pero, ¿dónde debe de comenzar la enseñanza? ¿A quién hemos de enseñar?
¿A quién? ¿A quiénes? A quienes nosotros debemos de enseñar la palabra de Dios. Mire, hay una porción allá en el libro de Isaías. Isaías capítulo 28. Seguramente usted lo ha leído. Isaías capítulo 28. Capítulo 28, versículo vamos a leer desde el verso 9. Capítulo 28, verso 9. El profeta Isaías, hablando, inspirado por el Señor Dios, o Dios más bien hablando por labios del profeta Isaías, pregunta en el verso 9, dice: ¿a quién se le enseñará ciencia? ¿O a quién se le hará entender doctrina? ¿A los destetados? ¿A los arrancados de los pechos? Esa es una pregunta. Dios preguntando por medio del profeta de aquellos tiempos. ¿Qué es lo que preguntaba? Le preguntaba al pueblo y les decía: ¿a quién se le hará entender doctrina? ¿A quién se le enseñará ciencia? ¿A los destetados? ¿A los niños recién nacidos? ¿A los niños arrancados de los pechos? Un niño pequeño de meses entiende lo que es la doctrina, las cosas referentes a Dios. Por supuesto que no. No entiende. Sí, no. Los niños no entienden. La palabra de Dios, amados hermanos, gloria al Señor Jesús. Miren, Dios siempre ha hablado a los padres. La enseñanza es para los padres. Y yo siempre he dicho, amados hermanos, que si nosotros no enseñamos a papá y a mamá no va a saber enseñar a sus hijos. Amén. Necesitamos enseñar a papá y a mamá. Y eso de enseñar a papá y a mamá, amados hermanos, eso es una regla. Esa es una norma que Dios estableció desde los tiempos antiguos. Yo no sé cuántos recuerdan por ahí Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Si usted vaya, acompáñeme. Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Vea usted. Deuteronomio 6, 4. Dios hablando, amados hermanos. Dios hablando a su pueblo. Verso 4. Dios dice así: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos. Y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Ahora noten ustedes algo muy interesante. El verso 4 comienza diciendo: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y en el verso 6 dice: y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. La pregunta es esta: ¿qué palabras? ¿Cuáles son las palabras que el pueblo debía de tener sobre su corazón? Dice, da comienzo: oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Israel, debes de amar al Señor con toda tu mente, con todas tus fuerzas, con toda tu alma. Y estas palabras deben de estar en tu corazón. ¿Qué palabras? El saber que Dios es uno.
El amar al Señor con toda mi mente, con todas mis fuerzas y con toda mi alma, esas palabras